Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa sobre teoría de género, en el que nos acompaña nuevamente el doctor Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en derechos humanos y género. Bienvenido. Muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias a ti. En esta ocasión vamos a abordar cómo afectan las violencias y discriminaciones a los géneros, su desarrollo histórico hasta la actualidad, y también se hablará sobre la perspectiva de género. Pero antes de abordar estos temas, yo quisiera retomar un poco lo que dejamos la semana pasada, que fue sobre la violencia contra las mujeres. Se ha dicho en ocasiones que hay cierto tipo de mujeres que sufren discriminación por sus condiciones, digamos. No sé, mujeres que son de bajos recursos económicos, en alguna situación de desventaja, ¿no? ¿Es esto cierto? No, para nada. Lo que sí que coincido contigo es que existe en el imaginario social un poco esa creencia precisamente. La violencia contra las mujeres no respeta condición, estatus económico, creencia religiosa, educación a nivel de un doctorado, una maestría. Efectivamente, la violencia contra las mujeres atenta contra cualquier mujer y cualquiera de ellas, por el mero hecho de ser mujer, puede ser objeto precisamente de cualquier brote de carácter violento. Eso se fundamenta también en diversas teorías. Hay dos que me gustaría comentarlo contigo. Una de ellas es de una investigadora británica, cuyo nombre es Eleanor Walker, que ella tiene una teoría muy conocida también, muy asentada desde los años 70, que es la que se conoce como la teoría del ciclo de la violencia. ¿Qué nos dice esa teoría? Pues que efectivamente el proceso de victimización contra las mujeres tiene como tres episodios o tres subfases. La primera de ellas es la que se conoce como la acumulación de las tensiones. La segunda es la que se le denomina explosión o explotación de las mismas tensiones, y la tercera es la reconciliación o la luna de miel. Yo te puedo asegurar, efectivamente, Paloma, que eso es cierto. Esa teoría que avala esa posibilidad es totalmente certera. Son muchos los años en los cuales, en lo general, las mujeres víctimas van acumulando tensiones, ¿no? Cuando se pasa esa segunda fase, que como te digo se le denomina explosión o explotación, es cuando en este caso ya una mujer, ya digámoslo así, da un pequeño paso para desligarse de esa relación destructiva, de esa relación violenta que tiene. ¿Cómo se traduce esta situación? Pues bien, acudiendo a un centro especializado, a una instancia pública, a un despacho de juristas, a una organización de la sociedad civil, o en muchos casos también ocurre otra cuestión, comentándolo a una gran amiga o comentándolo a su propia madre. Efectivamente, desde esa primera fase de acumular hasta esta segunda de explosionar, hay un silencio por parte de la víctima, y en los cuales lo que yo sí que te puedo asegurar es que son esporádicos los casos en los cuales una víctima, desde la vez primera que es objeto, ya acude, como te digo, a solicitar algún tipo de apoyo. Pero hay una cuestión muy importante, y es esa tercera subfase, como te digo, lo que es la reconciliación o la luna de miel. Y yo me he encontrado un poco en mi actividad profesional con muchísimos casos en los cuales mujeres que al día de hoy tienen 60, 70 o más años de edad, y ellas reconocen que su historia de vida, y sobre todo en el marco de las relaciones violentas, no arranca de un tiempo cercano, sino que en este caso es desde que ellas eran jóvenes, desde su primera relación de noviazgo con este mismo destructor. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas de ellas, por supuesto, de una forma irreal y de una forma totalmente inservible, digámoslo así, ellas siguen pensando que en este caso su relación puede tener solución aún. ¿Qué ocurre? Ahí estamos ya hablando un poco de lo que se conocen como las mujeres cíclicas o las relaciones totalmente crónicas, es decir, mujeres que hoy consideran que ya no tiene solución su relación, pero por el contrario, días o meses más tarde consideran que sí. Pero hay también otra teoría que me gustaría comentarte, que es de un investigador, en este caso estadounidense, que se llama Martin Seligman. Martin Seligman acuñó también hace unas décadas una teoría que se conoce como la teoría de la indefensión aprendida. Y eso justo nos da respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Pues porque lo que de alguna otra forma nos decía Seligman es la facilidad que hay en muchos casos de bloquear la mente de las personas, en este caso bloquear la mente de las propias mujeres víctimas, y nos encontramos con muchos casos en que mujeres que son autónomas, que son independientes, que tienen estudios superiores, que tienen puestos de trabajo bien remunerados, con responsabilidad,
¿Qué ocurre? Que ellas pasan a tener una relación de sobreprotección, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente esa protección se dirige contra o a favor, en este caso, de sus hijas o hijos, sino que también, en este caso, se convierte en ser protectora de sus propios esposos, que son los que la violentan. Entonces, si te das cuenta, no podemos decir que una mujer con unas características, unas ubicaciones o unas condiciones concretas puede decir que ella jamás va a ser objeto de algún tipo de violencia en cualquiera de esos tipos o modalidades que comentamos la semana anterior. A mí me ha tocado escuchar a algunas mujeres que aseguran esto que tú mencionas, ¿no? Que nunca han sido víctimas de violencia. ¿Cómo pueden ellas identificar situaciones para saber si han vivido efectivamente esa violencia o si de verdad han sido muy afortunadas y nunca la han vivido? Claro. Es que, como te comento, sigue existiendo esa creencia de lo que es la violencia y lo que sigue siendo violencia, por supuesto, pero para muchas mujeres no lo consideran como tal. ¿Qué ocurre? Si hablamos de una violencia física, todas lo van a reconocer. Si hablamos de una situación micro, una situación totalmente capilar, muy disimulable, esa situación es distinto. ¿Qué tenemos que hacer? Sensibilizar a la sociedad. Yo te puedo asegurar que muchas mujeres, a lo mejor, ellas no son conscientes que son objeto de violencia porque no conocen otras alternativas, otras probabilidades, ni tan siquiera conocen que efectivamente eso que ellas están padeciendo día a día en su propio seno o en su propio círculo más cercano se llama violencia. Ok, la vez pasada también, la semana pasada, nos hablaste sobre la CEDAW, esta convención que define la violencia contra las mujeres. En México, ¿cómo está el marco normativo sobre este tema, sobre la violencia contra las mujeres? Pues mira, como te comentaba en la semana anterior, México podemos decir que contamos con un marco normativo muy amplio. ¿Por qué? Por un lado tenemos todo lo que va relacionado con los instrumentos de carácter internacional. Por otro lado tenemos lo que es la legislación nacional. Más aún tenemos lo que es la legislación en cada uno de los estados de la República. Y por supuesto también lo que han venido aportando la participación de México como país en muchas conferencias a nivel mundial. Hablando del primer tema, de los instrumentos internacionales, hay dos que son la base en este sentido. Uno, como te comentaba, es la que ya en otras sesiones ya hemos estado comentando, esa Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que curiosamente no habla de violencia como tal, habla de discriminación, sobre todo es su punto neutral o su punto focal. Pero ¿qué ocurre? Efectivamente, la discriminación y la violencia van unidas en muchísimos aspectos. Pero luego, en el año 79, cuando se lleva a cabo la promulgación de esa convención internacional, México 2 años más tarde, en el 81, la firma, la ratifica, es decir, que es un instrumento totalmente vinculante para México. Más tarde, y ahí en este caso ya no me refiero dentro del sistema de Naciones Unidas, sino dentro del sistema interamericano, se cuenta con otro instrumento muy importante que se firma en la ciudad brasileña de Pará, en el estado de Belén, ¿no? Y en este caso es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se conoce, como te digo, como la Convención de Belén du Pará, y México igualmente la firma y la ratifica. ¿Qué ocurre? En este caso, a contrario de lo que ocurre con la Convención de CEDAW, este sí que es su foco central, su punto donde se redirecciona todo prácticamente es en este caso la violencia contra las mujeres. México tenemos, como te digo, por un lado lo que ya hablamos en la semana anterior, esa ley del instituto que ya remarca como una política pública por parte del gobierno federal en este sentido acerca de la violencia. Pero hay dos leyes que supusieron en un periodo de tiempo muy chico, estamos hablando desde agosto del 2006 hasta febrero del 2007, supusieron de alguna otra forma un punto de inflexión en México en este tema. El 2 de agosto del 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y efectivamente pues ahí se observa que las cuestiones relacionadas con las violencias son uno de los focos que materializan precisamente esas desigualdades. Pero sobre todo el 1 de febrero del año 2007 es cuando se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esa ley, desde el 2007 hasta el 2015 que nos encontramos, ha sido objeto de un sinfín de modificaciones, de supresiones. ¿Por qué? Pues porque va un poco adaptándose a los cambios sociales, a los cambios culturales y a lo que implican las cotidianidades.
Dentro de este marco también me gustaría resaltar dos temas, que es también lo que implica la trata de seres humanos y lo que implica el feminicidio. No podemos engañarnos, ambos son dos delitos que generan, por supuesto, todo tipo de violencias. En este caso, el marco regulatorio sigue existiendo. México tenemos leyes y tenemos constituciones que ya remarcan todo lo que va relacionado con la trata de seres humanos, y un poco al hilo de lo que ocurrió con la Convención de Palermo del año 2000, en México, desde el año 2012 tenemos una nueva ley que ha sido igualmente objeto de un sinfín de cambios, de modificaciones estructurales, pero que nos hablan precisamente de la trata y sobre todo las grandes diferencias que hay entre ser hombre y ser mujer, y la modalidad de trata de carácter sexual o, en su defecto, trata de carácter laboral. Al margen de ello, como te digo, en los estados ya prácticamente podemos decir que contamos con legislación bastante armonizada, bastante avanzada. En el caso de violencia, ya todas las entidades federativas del país disponen de una ley estatal, y cada día es mayor el número de cambios, como te digo, de avances que se va llevando. Luego, por otra parte, la participación de México como país en muchas conferencias han supuesto también logros muy importantes en cuanto al tema de violencia. Por parte de Naciones Unidas, fíjate tú, que desde la primera conferencia a nivel mundial que tuvo lugar en el año 75 y que precisamente fue aquí en Ciudad de México donde se llevó a cabo, congregó 133 países, congregó un sinfín de organizaciones de la sociedad civil, de expertas, de expertos, de grupos que de alguna otra forma iban discordantes con el proceso que se estaba llevando a cabo, hasta la que ya, como tú bien conoces, se lleva a cabo en el año 95 en Beijing, en China. Transcurrieron otras, como fue la conferencia de Copenhague en el 80 o la de Nairobi en el 85, y México fue clave su presencia, su participación y sus aportaciones. Por otra parte, México igualmente ha colaborado y ha participado en todas las conferencias que ya dentro de la región se han llevado a cabo, y los avances han sido notorios, los compromisos han sido reconocibles, pero ello no quiere decir que podamos hablar que vamos por un camino en el cual en muy pocas décadas la violencia va a ser una cuestión histórica. La violencia, lamentablemente, aún faltan muchos años para poder decir que la violencia contra las mujeres ya es un tema de pasado. Y justo en esto que nos dices, ya nos habías comentado anteriormente que desde hace muy pocas décadas es cuando se comenzó a visibilizar el problema como tal de la violencia contra las mujeres. ¿Qué avances ha supuesto, que ya nos has mencionado algunos otros, pero ojalá nos pudieras profundizar, el que se haga pública esta situación, y qué papel ha jugado la denuncia? Para mí es muy importante la cultura de la denuncia. Eso no quiere decir que en algunos casos en concreto, pues efectivamente las condiciones, las características y la situación concreta de esta víctima amerite el que tenga que ser a través de una denuncia, o en muchos casos el gran temor que existe de una posible represalia y unos posibles actos que pueden ser muy gravosos por parte del victimario. La cultura de denuncia ha supuesto muchísimos avances. ¿Por qué? Mira, por un lado, ya al día de hoy tenemos recursos desde el ámbito de la prevención, tenemos recursos desde el ámbito de la atención directa, y todo ello se ha generado desde los 70, es decir, imaginémonos en el 75 con esa primera conferencia mundial que tuvo lugar, como te comento, aquí en México. Ya se empieza a hablar de desigualdades entre mujeres y hombres. En el 80 se focaliza, se abunda, se puntualiza, pero en el 85, en la ciudad de Nairobi, en Kenia, es cuando se habla que la violencia es un tema que de manera integral afecta a los derechos humanos de las mujeres. Y a partir de ese momento es cuando empiezan a hablar recursos, como te digo, preventivos, profilácticos, y por otra parte recursos desde el tratamiento o la atención. ¿Qué podemos hablar de recursos preventivos? Pues tenemos que considerar, por supuesto, todo lo que implica centros de orientación, centros de asesoramientos, centros de documentación. No podemos engañarnos, muchas mujeres desconocen sus derechos, muchas mujeres no son conocedoras, un poco a lo que tú preguntabas hace un momento, que lo que ellas padecen se llama violencia. ¿Por qué? Porque fruto de
todos esos factores que hemos hablado hace un rato, las creencias religiosas, las legislaciones, el impacto familiar, etcétera, etcétera, hace que muchas mujeres no sean conscientes que eso que ellas están sufriendo en sus vidas día tras día se llama violencia, se llama abuso de autoridad, se llama denigrar a un ser humano, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que implicar muchos más aspectos dentro de la prevención y sobre todo, como te digo, dirigir a cambiar las mentalidades. En el caso del tratamiento o de los recursos de atención, por supuesto que también tenemos muchos. Fíjate tú lo que son los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas y sus hijos. Eso es un tema que surgió fruto de la cultura de la denuncia, fruto de intentar ya romper esa invisibilidad en cuanto al mundo público y el mundo privado. Y en este caso los refugios son relativamente recientes, es decir, si nos vamos un poco a las estadísticas, son por los años 70 únicamente había un refugio a las afueras de Londres y fruto de la sociedad civil organizada. Los 80 fueron un campo y sobre todo en los años 90 en los cuales ya se empieza a considerar que los refugios es una herramienta necesaria para salvaguardar muchas vidas, tanto de mujeres como de hijas e hijos. México, por ejemplo, en ese sentido ha ido también un poco de acuerdo con los cánones, con las pautas que han venido marcando. Fijémonos que en el 80 en México no había ningún refugio para mujeres víctimas, como un recurso, como te digo, específico de tratamiento. En los 90 fueron 2, en concreto terminando el año 96, cuando empiezan a surgir. Pero fijémonos cómo el paralelismo y la necesidad de que se coopere la sociedad civil con los gobiernos es muy necesario. Estos 2 primeros refugios fueron fruto del impulso, del esfuerzo, del ahínco de la sociedad civil organizada. Al día de hoy, ya podemos decir que en todas las entidades federativas del país ya cuanto menos se dispone de un refugio de estas características. Y luego hay otro tema también desde el tratamiento que también es muy novedoso, más aún en tiempos, que es la necesidad de trabajar con hombres agresores. Aquí hay un tema muy importante, es decir, si no se trabaja desde las 2 aristas, desde la parte de la víctima y la parte del victimario, por supuesto, jamás erradicaremos la violencia. Entonces, también son otras técnicas que se están llevando a cabo, unos modelos de atención que existen para intentar estos hombres generadores de violencia que de alguna otra forma deshabitúen de su conducta totalmente negativa, totalmente perjudicial. Okay. Esto que mencionas es interesante porque también aquí, regresando inclusive, me voy a atrever a regresar al primer programa, ¿no?, que tuvimos, muchas veces se confunde el género con mujeres. Entonces, aquí es algo tú que has mencionado y que es muy importante. Aquí bien se ejemplifica, ¿no?, cómo el tratamiento de un problema tiene que ser de las 2 partes. El género no es exclusivamente para la atención de problemáticas de mujeres, sino también para la atención de hombres e ir modificando pues las estructuras en las que están inmersas mujeres y hombres y romper con esos estereotipos y esas relaciones pues que pueden ser dañinas, ¿no?, para ambos. Y bueno, retomando un poco esto del género, esto está inmerso dentro de lo que se denomina la perspectiva de género. ¿Qué es esa perspectiva de género? Pues la perspectiva de género es una herramienta de análisis, una herramienta que lo que nos hace es profundizar efectivamente en las situaciones que hemos hablado desde la primera sesión que tuvimos ya con relación a lo que es el sexo, lo que es el género, lo que son los comportamientos culturales, lo que es esa obligación socialmente impuesta de un hombre comportarse de una forma en concreta y una mujer hacerlo de la forma que la propia sociedad así le ha impuesto. La perspectiva de género, como te digo, lo que hace es analizar las vías, las alternativas, las posibilidades de solución que existen a través de lo que ya ha existido. ¿Qué ocurre? Para ello es necesario, hay un tema muy importante y sobre todo, tú lo acabas de comentar, es entender que género no es un tema relacionado con mujeres. Género es un tema que abarca los derechos humanos de la ciudadanía en general, los derechos humanos sociales y, por supuesto, lo que afecta a hombres y a mujeres. Y luego hay otra cuestión muy importante y es entender que las diferencias de por sí no son ni más ni menos que rasgos que nos difieren o nos distinguen a los seres humanos, pero cuando esas
diferencias sí que de alguna otra forma van dirigidas a perjudicar en este caso a uno de los dos grupos, que en este caso son el de mujeres, pues efectivamente esas diferencias ya están pasando a desigualdades, disparidades, exclusiones en su caso. Ok, y los movimientos de mujeres han forjado sin duda avances para lograr esta igualdad entre los sexos. Menciónanos algunos acontecimientos históricos, así que hayan sido relevantes en este camino hacia la igualdad. Y también platícanos sobre algunos de los logros más importantes. Bueno, los movimientos... recientes. ¿Recientes? Ajá, perfecto. Recientes. Los movimientos históricos, como comenté en la sesión anterior, efectivamente un punto de partida puede ser lo que ocurrió en la Revolución Francesa, luego también lo que hubieron en los movimientos de principio del pasado siglo en Europa, lo que ocurrió también en Estados Unidos a través de los movimientos subversivos de, en este caso, mujeres trabajadoras. Y ya en este presente siglo tenemos que ubicarnos sobre todo en los estudios de Simone de Beauvoir, en las aportaciones de los grupos feministas, pero ocurre una cuestión. El nacimiento de los grupos feministas tampoco fue tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque dentro de la misma colectividad de lo que implica el feminismo, o en su caso ya los distintos feminismos, ocurría que unas tenían un interés, otras tenían otras, unas ponían el escenario desde una óptica, los otros lo hacían desde otra trinchera distinta, pero en lo que sí que te puedo concluir con total seguridad es que los feminismos lo que han posibilitado son grandes avances para lograr la igualdad, para erradicar las discriminaciones y para situar un contexto en un plano de pleno reconocimiento de los derechos humanos. Y un poco al hilo de esto sí que me gustaría también conceptualizar un tema muy ligero, pero que es muy confuso por parte de un gran sector. En muchas ocasiones las personas piensan que la cultura machista tiene una contraposición que se llama el feminismo. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Es decir, el machismo ha sido una cultura en la cual las sociedades han venido marcando. Nosotros los hombres hemos sido los que hemos tenido esa situación de privilegios, de ventajas, de situaciones que implicaban dominio, pero el machismo lo único que ha construido o conseguido en la sociedad son muertes, perjudiciales en cuanto al reconocimiento de derechos humanos, situaciones injustas, situaciones de exclusión, y por el contrario los feminismos lo que abogan es precisamente por lograr una igualdad entre mujeres y hombres y, eso sí, valorizando en muchos casos las diferencias motivadas por el sexo y en otros casos también el reconocer que efectivamente la lucha por los feminismos, la lucha por la igualdad es un proceso transitorio. En ese sentido, recuerdo, por ejemplo, como bien decía una filósofa catalana, una filósofa de Barcelona, que era Victoria Sau, que decía que cuando surgen en los años 70 los distintos movimientos, ella textualmente decía que las mujeres estaban tan atareadas en hacer feminismo que se les olvidó definir qué era el feminismo. Efectivamente, pero ahí sí que hay una cuestión que me gustaría reconocer. Yo en muchas ocasiones, muchos compañeros, muchos hombres, dicen que ellos no son feministas, que ellas están totalmente en contra del feminismo. Yo lo único que les quiero comentar con todo mi respeto y mi cariño, que cualquier ser humano que propicie la igualdad entre seres humanos, que propicie el avance, que propicie los trabajos decentes sin que el ser hombre o ser mujer sea un detonante, todo ello implica ser feministas. Es decir, que también los hombres, por supuesto, pueden ser feministas. Por supuesto, es decir, yo me considero feminista y desde hace muchos años yo reconozco que soy feminista desde una óptica, es decir, con sus matizaciones, con sus variables, pero lo que está bien cierto que cualquier persona que desde su trinchera, desde un marco más amplio de lo que son los derechos humanos, propicie, propugne el que cualquier ser en esta vida vivamos en condiciones de calidad, en condiciones de igualdad, tengamos libertad y de alguna otra forma seamos dignos de cualquier derecho, todo ello implica el ser, en este caso, feminista. Y por el contrario, ¿las mujeres podemos llegar a ser machistas? Bueno, pues eso es un tema muy interesante, pero es un tema que depende, en este caso,
hay voces muy radicales o muy distintas en este caso que diferencian. Efectivamente ocurre una cosa, y eso es un proceso transitorio. En los años 70, sobre todo en los años 80, es cuando empezáis, en este caso las mujeres, a incorporaros en el mundo laboral activo, en el mundo reconocido, retribuido, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurría? Antes de ello, las cuestiones relacionadas con los poderes eran totalmente inexistentes. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no tenían un campo de acción que pudieran, en este caso, tener poder ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito político, ni, por supuesto, en el ámbito del trabajo cotidiano. Al día de hoy sí que existe. Ahora, ¿qué ocurre? Desde un tiempo a esta parte se ha acuñado un concepto que es el que se le denomina, en este caso, embrismo o mujerismo, que son en este caso mujeres, como tú bien planteas, que de alguna otra forma lo que hacen es llevar a cabo esas actitudes de poder, de dominio, de superioridad dentro de un marco concreto y sobre todo refiriéndome al trabajo. Pero ¿qué ocurre? Por otra parte, otros sectores, también con mucha razón, consideran una cuestión muy importante y es el que no se puede poner todo sobre el mismo rasero. ¿Por qué? Pues porque estaríamos hablando que 20 siglos de dominación masculina ahora parecerían que van a ser un tema totalmente paralelo a 2 décadas o 3 décadas en este sentido. Pero, por supuesto, hay mujeres que, eso es cierto, que por la normalidad en la que han vivido sus relaciones de violencia, normalidad entre comillas, por esa naturalidad, por esa falta de empoderamiento, pues consideran unas cuestiones. Pero ya te digo, eso sí que me gustaría matizarlo. No para todos los sectores que trabajan en este tema, lo contrario al machismo es el embrismo. Ello no quiere decir, disculpa, que efectivamente haya mujeres que sí que adopten roles, pues bueno, de prepotencia, de arrogancia, de superioridad, etcétera, que es todo lo que lleva aparejado el machismo. Okay. Pues sin duda nos quedamos con el ánimo de seguir abundando en este tema, que seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo en las siguientes sesiones. Muchas gracias nuevamente por todas tus aportaciones. A ti, Paloma, de verdad. Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde. ¿Te gustaría expresar lo que significa para ti la democracia? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita al segundo concurso de expresión fotográfica 2015. La democracia a través de los ojos de México. Podrán participar tus fotografías inéditas en formato digital, capturadas con cualquier cámara, teléfono celular, tableta electrónica u otros dispositivos. Para mayores informes, consulta la convocatoria en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Participa y exprésate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.